nos pueda hablar de una manera especial. Gracias por el privilegio que me das de compartirla a tu iglesia. Y te pido, Señor, que hoy tu iglesia sea muy edificada para la gloria de tu nombre. Amén y amén. En esta semana recibí llamada y mensaje de varios de ustedes diciéndome: Pastor Jean Luis, no se le olvide evaluarnos este domingo. Le dije: ¿y por qué? Pero no se le olvide que ya cumplimos 3 años desde que llegó la pandemia a Colombia. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Evalúenos. Usted cada año nos evalúa de si nosotros aprendimos o no aprendimos las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia. Pero ha sido muy interesante cómo varios de ustedes me pidieron que lo hiciera. Yo hoy iba a compartir otra palabra con la iglesia, pero viendo la necesidad de evaluar, yo dije: es interesante. A mí la verdad se me había pasado, no lo iba a hacer, pero soy amante de la evaluación. Yo creo que uno tiene que evaluar las cosas. Quien no evalúa no sabe si ha crecido, si no ha crecido. Los que son docentes acá saben muy bien que si no evalúan a los estudiantes, usted como profe no sabe si el estudiante estudia o no estudia, si hace o si no hace la tarea. Y la evaluación es incómoda, pero es fundamental para la vida. Quien no evalúa, entonces cae en el tema de hacer lo mismo sin saber si va bien o va mal en la vida. Me dirijo a las parejas que están esta mañana acá. Uno como pareja tiene que evaluarse. A uno como hombre le corresponde preguntarle a su mujer: mi amor, yo quiero que me evalúes cómo me estoy portando como hombre. ¿Te han gustado los detalles que te he dado? ¿Te he sacado a comer en los últimos días? ¿Qué tal ha sido mi lenguaje hacia ti? Y que la esposa de uno puede evaluarnos. Y que uno también puede evaluar a su cónyuge. ¿Por qué? Porque la evaluación es lo que nos va a ayudar a verificar cómo va en el matrimonio. Creo que uno tiene que evaluar su área financiera. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Uno tiene que evaluarse y verificar cómo vamos financieramente hasta aquí. Oye, mi amor, ya vamos a cumplir 50 años, no tenemos casa propia. Ok, hay que empezar entonces a proyectarnos cómo vamos a conseguir nuestra casa propia. Entonces, la evaluación hace parte del crecimiento de la persona. Y yo hoy quiero, en este día, evaluar a la iglesia. ¿Están listos para ser evaluados? Ya yo sé que no les gustaba que lo evaluaran en la escuela, pero lo voy a evaluar. Y no solo ustedes, voy a evaluarme a mí mismo y verificar entonces, en estos 3 años que hace que pasó la pandemia, llegó la pandemia, qué tanto hemos crecido y avanzado en la vida. Yo quiero que vaya a Mateo capítulo 20, versículo 17, por favor. Y los que tienen allí la Biblia, me van a leer solo el título de ese párrafo. ¿Listo? El título que aparece en Mateo capítulo 20, versículo 17. Si alguien lo encontró, léame el título. Mateo 20, 17, ¿cierto? ¿Quién lo tiene? No, Auri, ¿cómo Auri? ¿Nueva? Bueno, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Hay otras versiones que dicen: Jesús anuncia nuevamente su muerte. ¿Qué significa eso de que Jesús anuncia nuevamente su muerte? Que ya lo había anunciado. Usted lee bien los evangelios y va a encontrar que Jesús anunció 3 veces a sus discípulos que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. En 3 ocasiones se los dijo. Pero ¿saben qué ocurrió después que Jesús muere? Con los discípulos, ¿saben qué les pasó? Se les olvidó lo que Jesús les había dicho, que iba a resucitar. Y dijeron: ya mataron al maestro, vamos a tomar las redes. Y dice la Biblia que ellos se fueron a pescar. Se les olvidó lo que en 3 ocasiones Jesús les había dicho. Ahí hay una enseñanza muy buena para nosotros, mis hermanos. Definitivamente los seres humanos, y aplicándolo a lo que estamos acá, los cristianos, somos olvidadizos. A veces Dios nos habla algo y se nos olvida lo que nos habla. Entonces yo quiero hoy nuevamente
poder recordarles a ustedes las 5 enseñanzas que la pandemia a nosotros nos dio. Pero yo quiero que usted lo escuche y pueda evaluarse si lo que pasó con la pandemia usted aprendió o no aprendió para la vida. Porque si usted en este momento está haciendo lo que hacía antes de pandemia, perdió el tiempo. O sea, la pandemia que Dios envió al mundo no sirvió de nada. Si usted está viviendo como vivía antes de la pandemia. Con el que tiene azul, dígale, te van a evaluar esta mañana. Dígale. Ay, Señor. Oye, vamos a arrancar. ¿Qué fecha aparece aquí? ¿Hoy qué día es? Ok, mire que estos hermanos de acá en la iglesia me dijeron que me escribieron con fecha exacta. Pero pastor, no se le olvide evaluarnos el domingo 26 porque el sábado 25, hace 3 años, empezó la pandemia en Colombia y en el mundo. Y yo dije, vea, tremendo, estos hermanos son bien analíticos. Como que aprendieron la tarea. El 25 de marzo del 2020, todo el país fue testigo de esta imagen que fue reiterativa. Esa imagen salía en las principales noticias de Colombia cada 12 días. Veíamos esa imagen, ¿lo recuerdan? ¿Para qué salían ellos? ¿Para qué salía el presidente Duque con todos esos que estaban ahí, ese gabinete? Para anunciar que ¿qué? Que el confinamiento obligatorio se extendía 14 días más. Y cuando se hizo este primer anuncio de confinamiento obligatorio por COVID-19 fue el 25 de marzo del 2020. Ese día, creo yo que la mayoría de nosotros dijimos, bueno, 14 días encerrados, chévere. Nos fuimos al mercado, compramos comida como si la comida se fuera a acabar, eso eran bultos de comida, ¿cierto? Pescado, eso la nevera, eso ni algunos tuvieron que comprar refrigerador aparte porque no le cabía la cantidad de comida en la nevera, algunos, ¿cierto? Algunos. Y teníamos la expectativa de que ese confinamiento solo demoraba 2 semanas, 14 días, cojámosla para descansar. A los 12 días, noticia, el mismo equipo, esa imagen. Queremos anunciarle a todos los colombianos que tenemos que irnos a confinamiento obligatorio. ¿Cuánto? 14 días más. Listo, un mes, no hay ningún problema. Hagámosle acá, no hay dificultad, descansamos y empezamos a descansar. Pero al mes nos mandaron otra vez a confinamiento obligatorio. Y empezó esto a extenderse desde el 25 de marzo del 2020 hasta... ¿septiembre qué? 1 de septiembre del mismo 2020 que el confinamiento obligatorio se acabó en Colombia. Sáqueme cuenta, por favor, ¿cuántos meses? Desde el 25 de marzo hasta el 1 de septiembre. ¿Quién lo tiene? 6. Ok, 6 meses. El confinamiento en Colombia fue obligatorio durante 6 meses. Encerrados, no podíamos salir, nadie podía viajar. Y de una u otra manera iban soltando, pero de a poquitico, pero el resto era obligado. En esos 6 meses, Dios quiso enseñarle al planeta Tierra 5 cosas fundamentales. ¿La quiere hoy escuchar? ¿Está listo? Ok. Lo primero que Dios quiso enseñarnos, escúcheme por favor mis hermanos como cristianos, y esto es bueno que usted lo tenga clarísimo para ver qué tanto ha usted avanzado y si esta bendita pandemia le ayudó o no le ayudó. Primera enseñanza. Si está anotando, escriba esto. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia? ¿Qué nos enseñó la pandemia? Número 1. La pandemia lo primero que quiso enseñarle a la humanidad es que el hombre hace planes, pero Dios es quien decide. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 1: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová
es la respuesta de la lengua. Antes del 25 de marzo, algunos estaban planeando viajes. Gente había comprado ya el tour, ya habían pagado, reservado hotel en Cancún, San Andrés Islas, ya tenían todo cuadrado para viajar hasta antes del 25 de marzo. Teníamos, yo me meto ahí, yo ya tenía, porque ese año yo cumplía 10 años de matrimonio con mi esposa, y ya teníamos reserva, que Sayo sabe muy bien, él vivía con nosotros en esa ocasión. Teníamos reserva en un hotel en Colombia, listos para irnos a celebrar nuestros primeros 10 años de casado. Pero llega el confinamiento obligatorio, llegó el COVID-19, y los que habíamos planeado viajar, inmediatamente tuvimos que cancelar absolutamente todo, porque el mundo entero se cerró. Nadie viajaba de un lugar a otro, ni menos de un país a otro. ¿Qué quería Dios enseñarnos? Quería enseñarnos que uno como humano es necesario que planee. Es bueno proyectarse, pero nunca se nos puede olvidar que uno hace planes, pero Dios es el que decide si eso se cumple o si no se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, el que tiene a su lado, dígale, es bueno que planees, pero no se te olvide que Dios es quien decide. Por lo tanto, todos nosotros debiéramos aprender que cada vez que planeamos debemos terminar diciendo, y esto lo haremos si es la voluntad de Dios. Ahora, si usted planea, si organiza cosas, listo, claro, en 15 días nos vemos, sin decir si Dios lo permite, le tengo una noticia muy triste. Usted no aprendió en la pandemia. Porque la pandemia le enseñó a los humanos a planear, pero a terminar diciendo, siempre y cuando Dios quiere. Diga conmigo, si Dios quiere. Otra vez, si Dios quiere. ¿Ya usted aprendió eso? ¿O ya se lo olvidó? O 3 años después hace planes, listo, en 8 días, listo, allá nos vemos. Es que la pandemia no te enseñó que el hombre hizo planes y todo se canceló porque Dios es el que decide. Por lo tanto, los casados que están acá, cuando se le acerque a usted, mujer, y le diga, listo, mi amor, entonces tal día vamos a salir, dígale a su marido, mi amor, no se te olvide que si Dios quiere. Caballero, enséñele a su mujer, es si Dios quiere. Enséñele papá a sus hijos, es si Dios quiere. Hijos, recuérdele a su papá, papi, mami, si vamos a ir a pasear, pero si Dios, digan todo conmigo, si Dios quiere. Amén. Mire por favor esto. Antes del 25 de marzo, así pensaban todos los universitarios graduarse. Pensaban llegar a sus grados presenciales y recibir su gran título, pero llega el COVID-19, confinamiento obligatorio, ¿y qué pasó con los grados presenciales? ¿Se cambiaron por grados qué? ¿Alguien acá se graduó virtualmente? Levante la mano los que se graduaron virtualmente. Mírenlo, ahí está. Ay, Dios mío. Elkin Mendoza no está acá. Salió, ¿cierto? Ah, está con los niños, con Keila. Ah, es que son los líderes juveniles de la iglesia. Alguien dígame, de los que le conocen a ellos, ¿cómo se casaron? Virtualmente. Tenían todo cuadrado, una finca muy bonita en Arboletes, todo planeado. Y les tocó casarse de manera virtual. ¿Por qué, mis hermanos? Porque una cosa son los planes que el hombre hace y otra cosa son las decisiones divinas. ¿Se debe planear? ¿Se debe proyectar? Sin olvidar que es si Dios quiere que esto se haga o que no sea, si Dios lo permite. Mis amados, esa es la primera enseñanza que la pandemia le dejó a la humanidad. Ahora sí les evalúo. Hace 3 años pasó. ¿Ya usted aprendió eso? ¿O todavía planea así sin ni siquiera si Dios permite? Puede levantar una mano al cielo y diga conmigo, en la vida voy a planear y me voy a proyectar, pero solo haré lo que Dios me permita, porque Él es el que manda. Denle un aplauso a Dios esta mañana.
Segunda enseñanza que nos dio la pandemia hace 3 años atrás. La pandemia al mundo le enseñó que definitivamente de todos los lugares que hay sobre la faz de la tierra, hay un lugar que es el lugar más seguro: la familia. Diga conmigo, mi familia es el lugar seguro. La gente podía contagiarse afuera, en un centro comercial, se podía contagiar en la calle, se podía contagiar en un bus, en cualquier parte, menos ¿dónde? Menos en la casa. En la casa empezaron a decir, quédense. Obligaron a los callejeros. No sé, porque hay gente que no les cae la casa encima. Eso están en un plan y ya están planeando otro. Y llegó la pandemia y ¡pum! Cogió Dios a todos los hombres y le dijeron, callejero, te me quedas en la casa, de ahí no sales. Y a los que no querían quedarse en casa, les tocó quedarse en la casa. Obligados. Pero Dios enseñando a la humanidad que hay muy buenos lugares para visitar, pero ninguno como la familia. La familia es el lugar más seguro que uno puede tener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miremos acá algunas cositas de lo que pasó hace 3 años atrás. Esta fue la frase mundialmente más conocida. La frase quédate en casa fue la que se movió por toda la faz de la tierra. Usted veía las imágenes en redes, usted abría Instagram, miraba las noticias, tomaba el periódico, escuchaba la radio y todo el mundo decía quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Han pasado 3 años. ¿Sigue todavía siendo callejero o ya aprendió a quedarse en casa? Los que están casados, mira a su pareja y dígale, ¿qué, callejero o todavía en casa? Dígale así. A los hombres que están acá, ¿ya aprendieron la lección a quedarse en la casa? ¿O todavía siguen siendo callejeros? ¿Les gusta todavía estar por fuera o les gusta llegar a su hogar? Porque han pasado 3 años. Y esto durante todos esos meses era lo que se repetía. Quédate en casa. Uno veía a la gente que trabajaba en temas de salud haciendo esto. Mire, quédate en casa, ayúdanos. Los médicos mandando a la gente para la casa. Como los seres humanos son callejeros por naturaleza, entonces empezó en Colombia y en el mundo a implementarse el comparendo por salir de casa. O sea, es increíble que hasta con comparendo obligaban a la gente a quedarse en la casa. ¿Por qué? Porque había gente que se volaba, se escapaba. Entonces la policía fue capacitada. La tarea de ellos durante todo el tiempo de confinamiento en el mundo era capturar, ponerle comparendo a los callejeros. Llévate la mano a quienes le pusieron comparendo. Algunos le pusieron, dijeron, qué pena, yo no voy a levantar la mano. A los que están en redes viendo esta transmisión, ¿te pusieron comparendo por callejero? Pero usted veía las noticias, gente que le pusieron comparendo. Yo vi la noticia de uno que le han puesto 10 comparendos ya. ¿Ustedes vieron eso? Es que hubo lugares que implementaron hasta pegarle a los callejeros. Y acá lo que estamos acá está bueno por andar saliendo a la calle. Y entonces le preguntaron a ese señor, mire, usted lleva ya 10 comparendos, ¿usted por qué no se queda en la casa? Es que a mí no me gusta estar en mi casa. O sea, no quería aprender. Hubo gente que no aprendió la lección. Y que 3 años después, bendito Dios, hay que ponerle comparendo todavía por callejeros. Porque no les gusta compartir con su esposo. No les gusta compartir con su esposa. No les gusta compartir con sus hijos. Les gusta compartir con los amigos y andar en la calle. Y se le olvidó que Dios envió una pandemia mundial para que el ser humano entendiera que el mejor lugar que puede estar es con su familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
O del que tiene a su lado, dígale, deje ese callejero. Miren esta imagen. 936.320 pesos costaba el comparendo por salir de la casa. $936.320 por salir de la casa. Y más de uno de ustedes se escapó y se le escondió a la policía. O sea, se volvieron callejeros inteligentes. Policía. ¿Ah? Sí, a algunos de esos callejeros se les pegó el virus ese. Ah, sí, por callejeros, ¿cierto, hermano? Oye, ¿por qué no se podía salir de casa, mis hermanos? Por tema de contagio. Porque fuera de casa usted se podía contagiar. Así que Dios enseñó a la humanidad: no salga de casa, se te puede pegar el virus, puedes morir, quédate en el hogar, quédate en la casa. Y a los que no les gustaba compartir con su familia, les tocó compartir con su familia. Oiga bien a esto. Muchos que llevaban tiempo sin ver una película con su familia empezaron a ver películas con la familia. Hombres que no entraban a la cocina porque no era tiempo, empezaron a cocinar con su mujer. Y se volvieron chefs expertos en hacer pizza, hamburguesa. Hoy me toca a mí la cocina, y hombres en la cocina. ¿Todavía sigues en la cocina o ya se te olvidó? Iglesia de Jesucristo, si 3 años después usted sigue igual a antes del 25 de marzo del 2020, la pandemia que Dios envió no sirvió de nada. Lo normal es que la humanidad, después de la pandemia, hayamos salido con grandes enseñanzas, no para 15 días ni para un mes, sino para el resto de la vida. Y a su nombre. Y yo no estoy en contra de los planes colectivos. Es bueno, siempre y cuando sus planes también incluyan tiempo con su familia únicamente. Este lunes festivo era un festivo. Le dije a mi esposa: amor, y mis 2 niños, nos vamos todo el día a compartir los 4. Me dio alegría que el lugar donde fui a compartir con mi núcleo familiar, allá encontré núcleo familiar de la iglesia compartiendo, y con mi esposa decíamos: gracias a Dios, vea, la familia compartiendo. Ojo a esto, está bien compartir con otros, los planes de amigos es muy bueno, nosotros lo hacemos, nos parece muy chévere, pero no se pueden ir al extremo de compartir siempre con gente de afuera y no con su núcleo familiar. De vez en cuando salga solamente usted, papá, mamá, y salga con su hijo, sus 2, sus 3, sus 4, los 5 hijos que Dios le ha dado. Sí, todavía los hay acá, ¿no? Pero salga con su familia, quédese en casa, acuéstese, vean una película, compartan juntos. Esto nos los enseñó la pandemia a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Levante una de sus manos al cielo y diga conmigo: mi familia es mi lugar seguro. Voy a compartir con ella, voy a pasar tiempo con ella, porque es el lugar que Dios me regaló. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios esta mañana? Y a su nombre, dale un abracito al que tenga a su lado y dígale: comparte más con tu familia. Tercera enseñanza que nos dejó la pandemia a nivel mundial. Esta es buenísima, esta me encanta. La pandemia le enseñó a la humanidad a administrar mejor que. No le escucho, administrar mejor que. El dinero. Había gente antes del 25 de marzo que eran malos para administrar los recursos. Le entraban 100,000 pesos y 100,000 pesos se gastaban. No les alcanzaba el recurso. Revisaban allí el closet y encontraban entonces 25 pares de zapatos de todos los colores,
closet de algunas mujeres, 8 bolsos, rojo, azul, amarillo, verde, naranja, fucsia, todos los estilos. Y veníamos en una vida de gastar, gastar y gastar. 25 de marzo llega la pandemia y con ello llega inmediatamente la obligación a administrar mejor el dinero. ¿Por qué, Pastor John Luis? Se lo voy a decir por qué. Número 1, porque todos los restaurantes del mundo se cerraron. No había restaurantes, todo estaba cerrado. Así que esa comidita de 35,000 pesos que a veces usted se comía y que llevaba a su esposa, sus 2 hijos y pagaba la cuenta 228,350 pesos, se acabaron la salida al restaurante. A comer en casa, señores. Y solos. A implementar, a ver cómo, porque como uno encerrado ahí le tocaba a uno implementar hasta picnic, ¿recuerda? No, hoy no vamos a comer en el comedor, hoy vamos a comer picnic, jugar una cobija ahí y un picnic en la casa. Nosotros la pasamos genial porque aquí está este patio, aquí debajo de estos mangos, ahí nosotros comíamos, tipo finca. Ay, subíamos estado, pastor, ¿en qué finca están? En nuestra finca. Señores, los restaurantes se cerraron. Durante 6 meses, ninguno de ustedes comió en un restaurante. Pregunto, ¿ya aprendió la lección? O cuando le llega la platica, le pica acá, comida en restaurante, comida en centro comercial. ¿Aprendió o no aprendió la lección? Porque si usted sigue llevando la vida financiera de la misma manera como la llevaba, del 25 de marzo del 2020 hacia atrás, y todavía la lleva así, le tengo una triste noticia: usted no aprendió la lección de la pandemia. La pandemia nos ayudó a controlar los gastos. Le enseñó a invertir más en su casa, a comprar el mercado del hogar. La gente que compraba para el diario, le tocó empezar a mercar. Y ahorita lo vamos a mirar porque una vez a la semana se podía salir. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasó con los restaurantes? Se cerraron. Mire esto, por favor. A los que les encantaba ir a gastar dinero en los almacenes, ¿qué pasó con los almacenes? Usted tuvo que estar con la misma ropa por 6 meses y ninguno se murió por eso. En pijama. Esas pijamitas se volvieron ya viejitas de tanto usarlo. Todo el día. Las pijamas ya hablan, ya acá, que quítame. Pregunto, ¿qué pasó con la ropa elegante? ¿Guardar? ¿Tocó guardar? Los pastores que transmitíamos, usted nos veía transmitiendo de aquí para arriba. Y usted, ay, pastor en corbata, nada, en pantaloneta, en chanclas, mira, pie descalzo. Los muchachos que cantaban, usted veía a las muchachas, nada, de aquí para acá, del resto era pijama ellas. La ropa aguantó, uno supo aprender a manejar los espacios, los tiempos. ¿Cómo yo? Pues ya no sirvió porque se cortó. Ese fue el problema, que cuando ya el 1 de septiembre ya podíamos salir, ya no le servía el pantalón, ya la blusa ya. Ese fue otro problema. Almacenes cerrados, restaurantes cerrados. ¿Qué pasó con los centros comerciales? No había cine. No había la oportunidad de ir a pagar 23,500 pesos por unas crispetas y verse una película. No existía. El perro caliente a la esquina del centro comercial a 4,500. Dentro del centro comercial para ver la película a 12,500. M1, M2. Se acabaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería enseñarle a los seres humanos a que el dinero hay que saberlo administrar. Por eso es que en plena pandemia muchos compraron casas. Gente ahorró para remodelar el apartamento donde vivían. Y los que aprovecharon la gran enseñanza y la obligación de ahorrar, pudieron ahorrar. No había donde gastar. Pero a mí me da tristeza cómo 3 años después
uno ve todavía cristianos endeudados. ¿Por qué te endeudaste? ¿Fue que no aprendiste a administrar el dinero? Dígame, ¿en qué gastábamos la plata nosotros durante 6 meses? Dígame, ¿en qué? ¿Comida? 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 Los servicios, por supuesto, pero comida. No se gastaba en restaurantes, no se gastaba en centros comerciales, no se gastó en almacenes, no se gastó en paseos, nada de eso. ¿Y vivimos o no vivimos? Para enseñarnos que a veces como familia, para uno proyectarse financieramente, toca 3 meses no ir al restaurante, 3 meses no ir al centro comercial para poder alcanzar proyectos en la vida. Pero si 3 años después usted sigue gastando el dinero como lo hacía antes del 25 de marzo del 2020, le tengo una triste noticia. La pandemia no le enseñó a usted a administrar el dinero. Perdió Dios el tiempo enseñándole a administrar los recursos financieros. Levante este dedito así para arriba, así. Así, así. Muévelo así para arriba, para abajo. Y diga conmigo, allá, allá. Pregúntale que tiene a su lado, dígale, ¿ya aprendiste a administrar los recursos? ¿O todavía sigues malgastando? Los que íbamos a mercar, recordemos, ¿qué comíamos? ¿Cómo salíamos a mercar? No, en cuanto a comida, ¿cómo íbamos a mercar? No había restaurantes. ¿Qué hacían? ¿Cómo salíamos a comer? ¿Era todo el día? ¿Qué hacían? Sí, venía en lo que terminara la cena. No, escúcheme acá, la pregunta es con respecto a la comida. No hay restaurante, no se puede comprar afuera. ¿Qué hacíamos? Primero se levantaba la mujer temprano para hacer el desayuno. No era un desayuno que huevito con arepita y chao, no, era porque es que teníamos que aguantar hasta ir a hacer toda la vuelta y volver a la casa. Otros con la comidita empacadita en el bolso. Y por ahí en un parquecito, en alguna parte tipo 11:30, 12, nos sentábamos a comer para poder seguir trabajando. Hermanos, cuando uno va a proyectarse financieramente y usted va para Guatapé, pues si toca hacer la comidita en la casa temprano, se hace y se lleva tapada. Eso no lo enseñó la pandemia. Uno veía a los ricos, millonarios, comiendo con la coquita en los parques. ¿Cuál? Con la zarapa. Total. ¿Quién dijo que es de pobres llevar comida? Llevar comida a veces de los inteligentes financieramente. Ahora, si usted tiene la posibilidad económica de darse el lujo de comprar afuera, déselo. Pero no estoy de acuerdo con usted irse a un centro comercial, gastarse 200,000 pesos allá, rico en familia, y al día siguiente no tiene con qué comprar la comida para la casa. Eso es administrar mal los recursos. ¿Amén o no amén? Amén. No, para que nos vean en el estado que salimos a pasear. No, eso es apariencia. Uno tiene que aprender a administrar bien, aprender a planear financieramente. Si me da, vamos; si no nos da, no vamos. Nos quedamos en la casa, hacemos un plan familiar. Eso lo hacíamos en pandemia y éramos felices. Yo creo que usted mira al que tiene a su lado otra vez y dígale, por favor, dígale, administra mejor tus finanzas. Levanta una de sus manos al cielo y diga conmigo, la pandemia me enseñó a administrar mejor el dinero. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Den un aplauso a Dios esta mañana. Oiga, gracias a esos hermanos que me llamaron para que compartiera esto, ¿cierto? Para evaluarnos. Porque pueda que algunos acá salgan, ay, verdad, mira, se nos había olvidado. Y los que van bien, gracias a Dios, lo aprendimos de la pandemia, 3 años, excelente. Porque esto hace parte de evaluar. Mi hermano Adolfo, dale. Ya lo voy a mostrar. Ya lo voy a mostrar como si fuéramos carro, pico y cédula. No, eso es verdad. ¿Qué es lo primero que le enseñó la pandemia?
hacer planes, pero entender y recordar que Dios es el que decide si eso se hace o no. 2, la familia es el lugar seguro con quien uno debe principalmente compartir. 3, número 4, la pandemia nos enseñó también obligatoriamente a aprovechar más el tiempo, a que el tiempo nos rindiera. Y es tanto lo que decía el hermano Adolfo, que empezó a implementarse el famoso pico y cédula, exactamente, hermano Adolfo, como si nosotros fuésemos un vehículo, un carro. Recuerden entonces que semanalmente esto tenía que estar en nuestro celular. Pico y cédula, donde se le mostraba al ser humano qué día podía salir y qué día no podía salir. Empezaron a controlarnos el tiempo. Como nosotros éramos malos para manejar el tiempo, entonces Dios dice: voy a enseñar a la humanidad a que le controlen el tiempo para que aprendan. Y ya no éramos autónomos. Ya había unos días y unas horas en las que nosotros podíamos salir a realizar nuestras compras. ¿Sí, mi hermana Noelia? Y también para comprar, porque si ese día salía, no podía comprar. Usted podía salir, pero resulta que había lugares donde solo aplicaba el número de la cédula. Si no era su pico y cédula, nadie le vendía. Usted tenía que salir el día que era. Así que cuando empezó el asunto, que era complicado, podíamos salir, recuerden bien, una vez a la semana. ¿Cuántos? Uno solo. No podían salir todos los de la familia. ¿Lees? Esa es la primera cosa que ocurre. Anteriormente salíamos todos. Pagamos 5 pasajes de bus, 5 comidas por fuera. Llega la pandemia y Dios dice: tengo que enseñarle a los evangélicos de Robledo a que aprendan a organizar tareas. Mientras el hombre va a esto, que la mujer haga esto y que los hijos hagan esto. Nos enseñó a ser organizados con el tiempo. Y salíamos nosotros el día que nos correspondía. Hermanos, como era un solo día y como eran unas horas, a correr, señores. Desde temprano aprovechar el... ¡Uy! Haga fila acá. Sí, no, 20 libras de arroz, mira, listo, gracias, a la droguería, solito. A un favorcito, 2 acetaminofén, al banco. Sí, para una transferencia, sí, listo. Lo llamaba uno al amigo: ay, fulano, ¿qué? ¿Vamos a jugar algo? No puedo. Hermanos, aprendimos a aprovechar el tiempo y no a perder el tiempo. Ojo a esto que les voy a decir: si 3 años después usted demora 3 horas para ir a comprar una libra de carne, usted perdió el tiempo. Porque hay gente así. Salen a comprar la libra de carne, se encontró con el señor amigo de la carnicería. ¿Y qué? ¿Y Petro qué? No, lo que pasa es que Petro dijo y que el cambio, que esto, y el paro minero, y hable. Y lo que podía hacer en 10 minutos, se está demorando 2 horas para hacerlo. Ojo a eso. Sale el lunes a comprar en la tienda, el martes a comprar en la carnicería, el miércoles a comprar en la verdulería, el jueves a pagar en el banco, el viernes a ir a la universidad a hacer una vuelta, y perdemos el tiempo 3 años después. Entonces, ojo acá: si 3 años después de la pandemia usted todavía pierde tiempo, Dios entonces perdió su tiempo mandándonos una pandemia mundial. Amén. Aló. Amén. Mira el que tiene a su lado y dígale: tú aprovechas bien el tiempo, primero. Dígale: o pierdes el tiempo demasiado. Hermana Olguita, sí, señora. Ponte de pie para que te escuchen los de acá, por favor, hermana Olguita. Qué pena contigo. Eso, dale. Yo siento también que una de las cosas que más valoramos fue la vida. No la estimamos, no la cuidamos. Y nos enseñó que tenemos que cuidarla y quererla más. Sí, señor. Dale importancia a la vida, a la salud. Empezamos a cuidarnos.
de nosotros y de los demás. Era trascendental todo. Excelente. ¿Y sabes qué más aprendimos, hermano Olguita? A lavarnos las manos antes de comer. Se llegaba el hombre así sudado, el trabajo de la comida, el pollo así. En la casa, a lavarse la mano todos, a lavarse la mano. Aprendimos hasta lavarnos las manos. No, y podíamos hablar de muchas otras cosas, enseñanza que nos dio la pandemia. Muy bien. Sí, mi hermano. Hoy en día nosotros, a pesar que democráticamente dice la gente, porque no hemos entendido lo que usted nos está dando a entender en cuanto al tiempo y al programa que Dios nos tiene a nosotros cada uno para hacer su propósito. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Ok. Y número 5. Lo último que nos enseñó Dios es lo más importante de todo. Esa es la quinta. Vean, yo esta que les voy a contar, la voy a mostrar, se lo voy a decir con tristeza en el corazón. Porque es de las cosas que menos aprendimos nosotros. Bueno, no todos, algunos. Esta, mírenla, vean. Lo último que la pandemia quiso Dios enseñarle a la humanidad fue a depender de Dios. ¿Por qué? Porque el domingo 19 de marzo fue la última escuela de 2022, fue la última escuela dominical y el último culto que se hicieron en las iglesias. Nadie sabía que nos iban a encerrar, que los templos iban a ser cerrados totalmente. Entonces no estábamos preparados. Si hubiéramos estado preparados, nosotros hubiéramos hecho cultos de 3 días seguidos, ¿cierto? Vigilia, ayunos, todo el mundo, porque nos van a encerrar, pero nadie sabía. Así que nos tomó por sorpresa. Y llegó este anuncio: cerrados templos por COVID-19. Empezó el mensajito: hermanos, no va a haber culto este domingo. De pronto el otro sí. Después, hermanos, tampoco hay culto porque nos siguen teniendo encerrados. Y pasó un mes. Y pasaron 2 meses. Y pasaron 3 meses. ¿Y los pastores dónde estábamos? ¿En las calles o encerrados? También encerrados. ¿Y los evangelistas? ¿Dónde estaban los músicos, los de los conciertos, de ir a estadios, que son los evangélicos allá saltando? ¿Dónde estaban? Todo el mundo encerrado. Entonces, desde el 25 de marzo, Dios envió la pandemia para sacudir la iglesia del Señor a nivel mundial. Y para poder verificar quiénes hasta ese momento dependían de templos, de eventos, de pastores, de evangelistas, o quienes de verdad dependían de Dios. ¿Sabes que los que dependían de Dios 3 años después están aquí sirviendo a Dios? La pandemia no se los llevó. Al contrario, nos fortalecimos más. Amamos más al Señor. En la casa establecimos grupos familiares, hacíamos cultos. ¿Recuerda eso? Se reunían a orar. Ay, aprovecho acá porque Dios me está dando una palabra. 3 años después, ¿todavía siguen las iglesias en casa? ¿Todavía sigues haciendo reuniones con tu familia, leyendo la Biblia como lo hacías en plena pandemia? Porque si no lo haces y 3 años después perdiste esto, la pandemia no cumplió el propósito en tu vida. Dios te obligó, escúcheme acá, a que a la familia debíamos invertirle tiempo para buscar de Dios. Ahí poníamos a cantar a nuestro hijo, a nuestra hija. Ahí el papá predicaba, la mamá era la directora de la iglesia ahí en la casa. Pregunto, 3 años después, ¿lo sigues haciendo o ya desapareció? Es decir, ¿volviste nuevamente a depender de templo? O sea, ¿vienen como familia solo a sacar, el pastor venga y les predique, aquí un grupo de alabanza les dirige? ¿O todavía en casa sigue eso fortalecido? Porque si eso se deshizo, perdimos el tiempo. La iglesia en la casa no se puede perder, señores. En la pandemia te obligó Dios a 6 meses
reunirte con tu familia para orar. ¿Lo estás haciendo? Con el que tiene a sola, dígale, te están evaluando. Pero no lo diga bajito, diga, no, te están evaluando. La evaluación lo que busca es corregirnos en áreas. Usted hoy se va a ir para la casa a evaluarse. ¿Cómo estoy yo? ¿Creo que las cosas dependen de mi esfuerzo o aprendí que es si Dios quiere? Usted se tiene que ir para la casa hoy evaluándose. Oiga, y a mi familia sí le estoy invirtiendo el tiempo, me estoy quedando o ando callejero. ¿Salgo a compartir con otros y descuido mi casa? O si eso lo estaba haciendo, voy a empezar a sacarle tiempo a mi hogar. 3, usted tiene que irse para la casa a revisarse la parte financiera. ¿Qué está comprando? Puede que alguno hoy necesitaba esta palabra porque como va financieramente, por eso no te alcanza el recurso. Tienes que volver otra vez a reevaluar tu nivel económico. 4, a mirar qué tanto aprovechas el tiempo. Aprovecho para salir una vez y hago todas las vueltas, o todos los días tiene que salir de a poquitico. Pero también evaluarnos si dependemos de Dios o dependemos de sus instrumentos. Quiero decirle, iglesia, la pandemia, según la última encuesta que salió en junio del año pasado, el 35% a nivel de Colombia, fue encuesta acá en este país, el 35% de los cristianos que iban a los templos antes del 25 de marzo, después de pandemia, no volvieron a los templos. El 35%. Es decir, que de cada 100 personas, 35 no volvieron más. Y yo sé que ustedes conocen a más de uno que sabían que buscaban de Dios, pero ya no lo están haciendo. No volvieron. Nos cansamos de ir a sus casas a decirle, vuelvan, vamos, ya volvimos al templo, ya no volvieron, se acomodaron y se quedaron en la casa. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente la pandemia fue un sacudón que hizo Dios con las iglesias del mundo, donde los que de verdad dependían de Dios se quedaron, y los que dependían de templo, pastores, evangelistas, eventos, ya hoy no están buscando de Dios. Mi hermano, yo les felicito a todos ustedes. Que 3 años después de empezar la pandemia en Colombia, ustedes estén en el templo. A mí me dicen que ustedes dependen de papá Dios. Dense un aplauso, dense un aplauso. Les felicito de verdad. Pero cuidado con allá, el pastor no me visita. Es que en la pandemia 6 meses que no visitó. No, es que es verdad, porque es que 3 años después todavía no han aprendido que hay que depender de papá Dios. 6 meses los pastores encerrados ahí. Y salía uno a hacer la visita, eso con máscara. Acá uno que hermano le bendiga, el puñito ahí. Algunos ya quedaron hasta con el puñito de saludo, ¿no? ¿Dónde está el día? Aquí hay un niño, Joshua Alvarino, chiquitico, tiene como 2 añitos, ¿no? No sé si algunos recordarán a Joshua, el puñito. Mis hermanos, dependamos de Dios. Gracias a Dios por los templos, son una bendición. Gracias a Dios por sus ministros, son una bendición. Pero no se le olvide que usted y yo dependemos del que está arriba. ¿Por qué? Porque el hombre nos puede decepcionar, pero Dios nunca nos decepciona. Ponga la mirada en Cristo y usted le va bien en el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Dios del cielo. Aleluya. Pónganse de pie, por favor. Y yo quiero que uno de ustedes me diga las 5 cosas que nos enseñó la pandemia. Uno solito. ¿Quién se atreve? Hermana Dalila, véngase entonces acá adelante. Sí, señor. Elías, denme la mano y ayúdeme a la hermana Dalila. Tranquila, hermana Dalila. Bueno, hermana Dalila, mirando para allá, recuerda la ley, no importa el orden, no importa. Yo voy a poner las 5 cosas que nos enseñó la pandemia. En desorden lo puedes decir, no hay problema. Eso.
5 cosas que nos enseñó la pandemia. ¿Cuáles son? Bueno, la primera es depender de Dios, hacer planes, pero si Dios lo permite. La familia es el lugar más seguro. La tercera, administrar bien nuestro tiempo. La cuarta, administrar mejor el dinero. Y la última. Sí, depender de Dios, no esperar que venga el pastor a la casa para visitar, depender de Dios. Amén, un aplauso a la hermana Dalila, excelente, Dios te bendiga. ¿Qué les parece si hacemos una evaluación personal? Yo siempre he dicho que las enseñanzas no es para el que no vino. Las enseñanzas que manda Dios es para el que vino. Evaluémonos 3 años después. Lo primero que quiero que hagamos es que le demos gracias a Dios porque nos regaló, como decía el hermano Olguita, la vida. Muchos no alcanzaron a llegar a este tiempo. ¿A cuánto les dio COVID acá? Levanten la mano los que les dio COVID. Miren, pero el COVID no nos mató, ¿cierto? A otros sí se los llevó. Y veo que a algunos ni el COVID les dio, bueno, al menos que yo sepa. Como mi mamá, le dije, mami, cuídate del COVID. No, a mí no me da COVID, mijo. Yo tengo una gripita como 14 días, pero eso no. Hermano, dale gracias a Dios que nos regaló la vida. Y que 3 años después de llegar la pandemia, oiga, era una pandemia, oye, pandemia. Dios nos permite tener vida. Pero 2, vamos a evaluarnos cada uno y vamos a verificar si la pandemia nos enseñó o no nos enseñó. Y si nos enseñó, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo a eso que Dios nos enseñó a nosotros durante varios meses? Cierra sus ojos un momento y dale gracias a Dios en primer lugar por haberte guardado durante estos 3 años. Y Padre, gracias porque cada vez que vemos las noticias, escuchamos, viene el pico más alto. Y de cada pico pandémico, tú nos guardaste, tú nos protegiste. Pero tal vez, Señor, algunos de los que están acá perdieron familiares en estos 3 años por este tema del COVID. Padre, sigue fortaleciéndoles y consolándoles. Y hoy te damos gracias por habernos guardado, por habernos protegido. Gracias por regalarnos la vida, Señor Jesús. Mi hermano, comienza a evaluarte un momento. Y qué bueno que puedas decirle, Señor, tú sabes que yo tengo este plan, tengo este proyecto, pero hoy te digo si es tu voluntad, si a ti te place, si tú quieres, Padre glorioso, se hará. Si no, Señor, no se hará, porque tú eres soberano y tienes la primera y la última palabra. Pero también, Señor, hoy te damos gracias por la familia que nos has dado. Vamos, mi hermano, dale gracias a Dios por la familia que tienes. Y dile, Señor, yo quiero disfrutar más la familia que tengo. Quiero disfrutar más a esos padres. Quiero disfrutar más a mi pareja. Disfrutar más a mis hijos. Hoy oro, Señor, por familias compactas, unidas. Familias, Señor, que son sólidas en su relación. Y que así como la pandemia obligó a quedar en casa, Señor, que no sea una obligación, sino un aprendizaje, una enseñanza. También hoy, Señor, oramos pidiéndote ayúdanos a administrar mejor el dinero. Mi hermano, habla con tu Señor. Yo no sé cómo llegas en tu área financiera hoy. No sé si tienes deudas, si realizaste un mal negocio en los últimos días. Pero dile, Señor, gracias por hoy recordarme que la pandemia llegó para enseñarme a administrar mejor las finanzas. Pídele sabiduría a Dios, mi hermano, para que te ayude a administrar mejor los recursos que te ha dado. Sean pocos, sean muchos. Que el Señor nos dé sabiduría para administrar lo que tenemos. Pero también hoy, Señor, oramos para que nos ayudes a aprovechar mejor el tiempo. Que podamos, Señor, ser más efectivos a la hora de hacer la tarea. Oh Padre glorioso, ayúdanos, porque el tiempo, Señor, es muy importante, es indispensable, y queremos ser diligentes para que nos alcance el tiempo y realizar las diferentes tareas y los diferentes compromisos que tenemos.
Ahora yo te pido, mi hermano, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero depender de ti. Gracias por los instrumentos que tú usas. Gracias por los ministros que tú has puesto, Señor. Es una bendición que haya siervos que nos motiven a avanzar, pero ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Vamos, mi hermano, habla con tu Señor y dile: Señor, yo quiero depender de ti. Yo no quiero depender del hombre. Gracias por las actividades, pero quiero depender de tu Espíritu Santo. Señor, y oro para que la Iglesia Interamericana de Robledo, todos los que estamos acá, nos fundamentemos sobre ti, amado Jesús. Padre, hoy te lo pedimos. Padre, hoy te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Dale gracias a Dios por la pandemia también, mi hermano. Yo sé que esto poco se hace, porque la pandemia fue vista como algo desastroso, pero nosotros que tenemos la palabra nos damos cuenta que la pandemia trajo grandes enseñanzas. Dale gracias a Dios, porque ahí aprendimos, ahí Dios nos habló también, ahí recibimos grandes lecciones para la vida. Señor, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sé que muchos, Señor, partieron de esta tierra, pero también muchas enseñanzas como la de hoy han quedado en nuestro corazón. A ti sea honor y sea gloria en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén.